Miren las rejas que hay en las escuelas. ¿Qué? Los cristales son a prueba de bala. Qué locura. Tú pareces hasta policía. No, obvio. You can't stand police. Why? Porque no nos dejan robar. I would move somewhere else because it's too much. Yeah, there's a lot of bad influence. Aquí cualquier menorcito te saca una pistola, te dice a ti, dame tu cartera, gringo, venga. Do you like guns? Lo estamos matando como que si fuera Call of Duty. No, boludo. ¿Eso es una cámara? Eso lo controlan los policías. Y esto es el tal de nuestros hermanos que fallecieron. Espírate, ¿dónde tú estás? Nos vemos, pula. Muchos lo usaban para atracar. Mira, mira. Eso nosotros lo pintamos de negro y Eso son lo que nosotros atracamos todos los días. Medio del Bronx, tremendo Lambo. ¿Cuánto puede salir un alquiler en el Bronx? 2.500 al mes, depende de donde tú lo quieras. Toda esta protección que tiene de los vidrios es para que no... En Argentina te estás acostumbrado a ver pelota de fútbol, acá los chicos en pelota de básquet, fíjense. FedEx hacemos los pedidos donde sean a domicilio bacanamente, no somos como Amazon, lo hacemos bien. Pero si no tengo que ir porque pasó en el helicóptero. Esos son los policías. Amigos, amigas, nuevo video, primer día en Nueva York, llegué ayer a la noche, la locura, la viví toda, la de los Knicks, la del básquet. Y hoy un amigo dominicano me invitó a conocer parte del Bronx, que es uno de los más renombrados barrios de Nueva York. Pero antes que nada le quiero decir lo sorprendido que estoy por los precios. Miren, ahora estoy en Times Square, que está así la situación. Miren lo linda que es esta ciudad, para mí una de las más lindas del mundo. Pero estoy sorprendido. Ayer pagué un pancho, boludo. Para mí me cagaron, ahora lo voy a chequear. Pagué $20 un pancho. O sea, yo fui, pagué y después me fui a fijar la tarjeta y $20. Dije, no, pará, me dieron la cara de turista. También que estaban los Knicks y demás. Pero bueno, es un tema real. Los precios acá más o menos sale a alquilar $5.000 en Manhattan. Por eso la mayoría de los laburantes se van a las afueras de la ciudad, del lugar turístico. Después otra realidad es que viven más o menos casi 8,5 millones de personas, de las cuales el 30% son extranjeros, son todos migrantes. Y hay una gran población hispana, que es ahí donde me voy a meter hoy, que vamos a ir a conocer, que son compatriotas, vecinos latinoamericanos, que vinieron a hacer el sueño americano. Yo antes que nada quiero ver si realmente me cagaron con el pancho. How much is the hot dog? $10? $10 el large. Ok, thank you. En el lugar más turístico sale $10. Yo ayer pagué 19, me cagaron, amigo, pero bueno. Hola señora, ¿cómo le va? ¿Habla español? ¿Usted vive en Manhattan o tiene que irse a vivir un poco más alejada del centro? Acá. Más alejado. ¿Sí? ¿Dónde se suele hospedar, digamos? O sea, ¿en el Harlem, más arriba, en otra ciudad? Queens. ¿En Queens es donde vive la mayoría de los latinos, digamos? ¿Cuánto se necesita más o menos para vivir acá? ¿Unos 3.000 para una sola persona? ¿Y de renta qué paga? Más o menos por 1.200. ¿1.200 el alquiler? ¿Un cuarto? Bueno, un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos. Ven ahí en la calle. Está viviendo el máster ahí, ¿eh? Bueno. Cybertruck por acá. Carritos por allá. Es bastante común ver gente en situación de calle, no solo por los precios, obviamente, ¿no? Sino también por las andanzas y las experiencias de vida, drogas y malos pasos que uno puede encontrarse. Eso es normal como en todos lados. Bueno, yo también estoy sorprendido y bastante indignado con el precio de las entradas del Mundial, que uno tiene la ilusión de venir, pero le están pidiendo $1.500 por un partido de Argentina. Si después tenía ganas de ir a conocer las hinchadas, no sé, mañana, el sábado juega Brasil-Marruecos también, $900 de entrada. Todo bien, muchachos, pero somos del fútbol. O sea, ¿quién va a venir a ver el Mundial si estos son los precios de las entradas? Cuanto más popular el fútbol, mejor. Lamentablemente me parece que no está siendo el Mundial popular. Bueno, no estamos encontrando el subte y mis amigas. Where are you from, guys? New York. New York, okay. And how is living in New York? For me, it's one of the best cities in the world. Wow. For real? Yeah. Let's see, the Archon is right here. Okay, it's shortly. Nice meeting you. Thank you. Nice to meet you too. Be safe, okay? Okay, bye bye. Thank you. Bueno, la gente igual es muy copada acá, ¿eh? A más de uno le gustó la neoyorquina, ¿eh? Yo lo conozco a ustedes.
Muchachos, ¿cómo estamos, amigos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo se da la mano en Estados Unidos? ¿Así? Ah, así. Ahí. A ver. Mirá vos, ¿pero eso es un código interno o es...? Eso es normal, eso es normal. Es normal. Es un saludo. En realidad es dependiendo. Porque mucha raza lo cogiera como, tú sabes, la mano de culebra y la mano de hombre. Ok. Como una mano con la serpiente. ¿Nunca has visto eso? Sí, perfecto, perfectamente, sí. Mucha gente cogen eso como si tú lo estuvieras apuntando con pistola, un tro de vaina. Ok, pero no es... Dependiendo qué clase de gente tú lo haces, como un latino lo va a entender. Aquí, cada bloque es como que si fuera cada país. Mirá. ¿Me entiendes? Y cada bloque tiene su propia regla. Todo el mundo tú puedes hallar diferente. Eso ahora mismo es mexicano. Todo eso es mexicano. Muchas cosas diferentes. Están los árabes, los hindúes, los africanos. O sea, ¿vos no podés ir para el bloque mexicano? Tú puedes ir para donde tú quieras. Ahora, lo único que te estoy diciendo, todo bloque tiene su regla. ¿Me entiendes? Yo venía caminando y escuchás más español. O sea, yo pensé que era de Miami, pero en el Bronx. Hoy en día ya los morenos quieren saber español por las mujeres. O sea, si vos hablas español, la gringa se siente más seducida. No, dependiendo. A ellos no saben mucho español, les sale más bacano. Porque la hace reír, la hace disfrutar, la hace todo. Es como nosotros con la americana. Con la americana, nosotros muchachos se ponen, oh my God, your English so perfect, I like it. You got your ass in Spanish. No, se ponen así sin relajo. ¿Y a vos qué te gusta más? ¿Tipo la gringa o la mujer más latina? Mío, sin mentirte, loco. A mí me gustan mis latinas, bro. Que son putas, A mí me gustan mis latinas. No me gustan, tampoco no me gustan tan putas, tampoco. Pero me gustan que sean, tú sabes, porque tampoco no quiero una aburrida. Si tienes una boricua y hiciste algo malo y estás durmiendo al lado de ella, cabrón, no cierres el ojo, cabrón. No. Mantente con un ojo abierto, porque mire. Ay, mi madre. Aquí tú puedes vivir esto. ¿Esto es legal? Legal. Ellos lo que no les gustan el juego con la pistola, Aquí te puede estar bien, tú no ves que estamos ligados. Prieto, blanco, amarillo, azul, todas las razas. Pero de que bregan con vainas de pistola y vainas de pleito, ya están los policías feos regados. Me dicen que es muy común tener pistolas acá en los Estados Unidos. Aquí cualquier menorcito te saca una pistola, te dice a ti, dame tu cartera, gringo, ven, que tú Tú vas estás a blanquito. Pensilvania, tú vas a Massachusetts, tú vas a esos lados y por un blon te meten preso, hasta te dan hasta un año y pico. Tú matas a alguien allá y ellos investigan primero el por qué tú lo mataste y después entonces te meten preso. ¿Entiendes? Okay. Aquí no, aquí tú sacaste una pistola en un video musical y te frenaron a tu casa. Tú puedes hacer lo que tú quieras aquí, solamente no ande adivinando, ¿me entiendes? El que anda adivinando lo notan, ¿me entiendes? De una vez saben que tú estás adivinando. Como tú, tu color aquí, y tú pasaste 2 veces sin este tigre, tú estás raro. Nosotros sabemos una vez, pero tú pareces hasta policía, tú pareces... ¡Ey, detective! Muchacho. O sea, ¿yo parezco policía detective? Oye, Mari, tú pareces tipo informante. ¿En serio? Por más que hable así. Yo entiendo que en una población como Estados Unidos, que es multirracial, ¿todos los policías son blancos? No, ¿Por sí. qué? No, dependiendo. Pero vos me estás diciendo que estás juzgando a una persona blanca que puede ser más... Porque esos son los de verdaderos que llegan a tener ese rango. Y ellos de verdad ya hoy en día ni necesitan mandar a un informante, pero ellos mandan como gente como tú, como de tu color, a como buscar droga. A mí me mandaron 2 mujeres que son lesbianas, que parecen hombres, aquí se le dicen dyke. Me mandaron 2 dyke y ellas vieron que nosotros nos estábamos tirando una foto en una esquina, en la esquina donde estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Y vino ella, nos dice, oh, ¿quieres que te tiremos la foto? Y a humildad, en español y de todo. Lo hicimos, son hispanas. Está bien, después de ahí que nos tiran la foto, nos preguntan, oh, ¿ustedes tienen marihuana? Entonces nosotros le dijimos a todos, nos dieron el código como es. Se la vendimos, cuando se la vendimos, ellos marcan el dinero. Ellos le dan el dinero a la muchacha, lo marcan
le tiran fotos y tienen un par de pruebas con el billete que ella No, capea. amigo. Claro, entonces el dinero me lo pasan. Cuando me lo pasan, ella se lleva la hierba. Ya ahí hay una venta, ya yo tengo un cargo ahí. Entonces después preguntan por una perco, quieren involucrarte con todo lo que tú tengas, ¿me entiendes? ¿Y vos a partir de ahí fuiste a prisión? Exacto, cuando me preguntan por la pastilla, una perco, pues uno se la dio y cuando se la dio, ahí mismo cayeron como 40 policías que decían No. UPD, ellas la cogieron a ella, la guardaron, porque ellas no son policías, ellas son gente normales que hacen eso. Mira. Ellos cogen gente cualquiera y te ponen, dale para allá. So, de ahí uno aprendió de ese error. A mí me dieron una probatoria ahí de 1 año y medio. Mira el Mira, ese maestro. tira de los míos, ese, mira. Hola hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo haces? ¿Qué equilibrio que tenés, amigo? ¿Qué llevas ahí? Tofu. ¿Qué? ¿Do you speak English or Spanish? Pero dominicano, ¿qué pasa? Ah, dominicano, yo soy argentino, mucho gusto, hermano. Boludo. Boludo. ¿Qué onda el Bronx para vivir? ¿Está bueno? Está bien, te do. ¿Sí? ¿Está lindo? ¿Sí? ¿Es más peligroso que, por ejemplo, un barrio nuestro de Latinoamérica? El peligro está donde tú no lleves peligro. ¿Sí? El peligro está donde tú estás. El peligro está donde está. ¿Qué estás comiendo ahí? ¿Un juguito dulce? Mamita. Bien ahí, hermano, bien ahí. Esos son famosos aquí. La popola, ¿sabe a popola? Ah. Con sabor a popola. Bendiciones. Chao, papito. Esto es una escuela. ¿Esto es una escuela? Mira el tamaño. No, boludo, mira lo grande que son las escuelas acá. Escuelas secundarias, son para niños, ya tú sabes. Esa Che, no es- hay algo que me sorprende mucho, Ahí que está. son las rejas. Miren las rejas que hay en las Son a prueba de escuelas. bala. ¿Qué? Los cristales son a prueba de bala y las rejas también permiten que las balas no entren con mucha velocidad, tú sabes. Pues Pero ¿quién va a tirar tiros a una No, por el escuela? peligro que hay aquí, la gente... Eso es re loco, boludo, ¿no? O sea, claro. Aquí Qué la gente recuerda locura. que esto es una- Fíjense, todas rejas, boludo, qué locura esto. Puedes cruzar. Solo Miren. corta. I was shocked because I saw like everything is like closed. I don't know how to say this. ¿Cómo se dice reja en inglés? Gate. Yeah, like a gate. Again, it's against ballots. Smoking? This is a school. You can't smoke on the property. Just put the para allá. I'm like, what the hell? ¿Hablan español? ¿Hablan español? Hablamos un poquito. Un poquito, digo, acá es verdad que también hay policías en las escuelas como para que alguien no entre con armas y todo eso. Sí. O sea, ¿se le hace un chequeo a cada persona que entra? That's America. Wow, wow, chicos. Para entrar, le ven por esa cámara. Ah, Si no te reconoce, le dice que necesita. Antes de tú abrir esa puerta tenés que mirar, ellos te miran y de todo. Ellos Y ahí te preguntan Anderson. por qué tú Ok. quieres entrar. ok. The building without permission. Qué locura que en la escuela te piden, no sé, te revisen si entras. Sí, y más con armas. si es de niños menor, mientras más chiquitos, más seguridad tiene. Miren qué lindo que es. Es muy lindo, boludo, en serio, me parece muy lindo de verdad. Mirá, acá tranquilo la gente ahí. Pero, o sea, esto es una cultura muy latina, ¿no? La de estar acá escuchando música sentado, ¿no? El amor es la música, el que no escucha música es un infeliz. Vamos a ver los almacenes de acá. Esos son los que nosotros atracamos todos los días. Todos los días, eso nosotros lo atracamos todos los días. Tú vas maestra aquí, tú sabes, fuá. Chao. Y te enganchas todo y Y sales él por te ahí. saluda como diciendo, bueno, vos ya sabés lo que te vas a robar, listo. No, Está todo sí, bien. porque ellos no. A ver, ¿cómo está preparado? A ver eso. Ve a ver. Hay que estar preparado. Es el cocinador de nosotros. Hola, hermano. Tú agarra todo y sale corriendo. ¿Cómo están los laburantes del Bronx? Eso sí. Bien, estamos activos, todo Chile. ¿Todo tranqui? 4-2 para el mundo. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Estamos haciendo aquí una hamburguesa a la crema. Ahí va. ¿Hamburguesa a la crema? Sí. Ok. ¿Vos sos de la 4-2 de Dominicana? Claro. Ese caliente, me dijo. Chao, brother. Esos son los tiburones, esos. ¿Cuál es? Ah, la policía. Ajá, la policía son los tiburones. Esos son los que mandan aquí. Lo odio. Tú lo odias esos tigres. ¿No le gusta la policía a usted, señor? Odio la policía. ¿Y qué? Serio. Y me puede mamar el bicho. Con el atardecer en atrás. Mira. With the sunset in the back right there. Look. Diga, llámate ustedes. I can't stand police. Why? Why do you can't stand police? Why? Porque no nos dejan robar.
El loco dije porque no lo dejan robar. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto, Joaquín, para YouTube. ¿Hablan español? Un poquito. ¿Un poquito usted? Poquito. ¿Un poquito? Sí. Are you living in Bronx, I guess, no? And how is the neighborhood for you? I mean, it's like I wouldn't stay here myself. No? I would move somewhere else because it's too much. There's too much people here, and like there's a lot of bad things. Yeah, there's a lot of bad influence. Like Yeah, so I would like move to like Texas or Florida. I would live somewhere. You too? And what would you like to work in maybe in a future? In the future? in the future. Yeah. Well, actually, I already have a job. I'm working with the public theater. Come on, how old are you? 12. And you're Can I try? and you're working? Excuse me, can I try? Yeah, sure. I work at a nail salon, but in my cousin's house because I'm 6 years old. Wow. Thank you. It's okay. Bye bye, guys. Pero cualquier cosa. ¿Qué? Matatán. No se lo ponga. Matatán. Habla por la cámara, habla por la cámara. Ese es el mejor bailarín que tenemos. ¿Baila? Si bailo. Es que si tengo un swing sabroso. Que si- Se va a caer por acá. Bro, ese no sí se cae. Ese tiene 4 pies. 4 pies tiene. No le gusta Michael Jackson, ¿eh? ¿Cómo que no está bailando? Bueno, miren, tenemos la canchita de básquet. Eso es re loco, ¿no? Porque capaz que en Argentina tenés una cancha de fútbol, acá tenés la cancha de básquet. En Dominicana también hay cancha de fútbol, ¿no? Más que básquet. Pero aquí es diferente porque aquí es como decía, esta es la cancha y el parque de estos proyectos que están acá. Ah, o sea, vos no podés venir a jugar acá si no vivís en este edificio que está acá, que es el proyecto. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo único que estos proyectos es para la gente que son de aquí. Esa es la cosa, que cada proyecto tiene su religión, ¿tú me entiendes? Eso es lo que hablan. Como su gang, su vaina, ¿tú me entiendes? Sí, Porque sí, una sí. de las cosas, ellos ni son gangas, ellos son como una familia. Que cualquier cosa que pase, ya ellos están decididos a respaldarse ellos mismos, ¿me entiendes? Ok. Esa es la única cosa, pero entre ellos mismos hasta se matan. Pero mientras sea de otro bando, no puede nada pasar entre ellos mismos, ¿tú me entiendes? Miren, algo que estoy viendo mucho en Nueva York son las ratas. Fíjate, Oh, no, sí. mirá lo que es ese pedazo de rata. El problema de eso es muchacho normal ya, ¿tú me Ajá. entiendes? Eso es algo normal. ¡Estate quieto! ¿Qué es eso? Así es que empiezan, esa es la pistolita de... Brother, ¿cómo estás? Con la pistola a balines le decimos nosotros. Sí, eso ajá, no tiene pólvora, también nada más, ya tú esa sabes. es otra cosa, Con eso pólvora, aquí que sea. muchos lo usaban para atracar. Mira, mira. Eso nosotros lo pintamos de negro y ¿En serio? Claro, los balines, sí. Perfecto. Y ahí le mandás y le tirás. Do you like guns? ¿Ya? ¡Oh! No, 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 no. Acá tranquilo, la gente escuchando música ahí, tranquilísimo. Después de las 10 de la noche, 9 de la noche, todo el mundo recójanse. Que te pueden dar tickets, aquí tú no puedes estar haciendo como desorden, tú sabes. Pero hay gente que no le importa y lo hace. O sea, si vos haces desorden, ¿te pueden sacar la soya, la vivienda? Miren lo que es este bloque, ¿eh? Miren. Estos son los proyectos sociales de Estados Unidos. Mínimo, ahí vienen siendo 21 pisos, ¿verdad? 20. Qué locura, gigantes. Esos son buildings nuevos que están Estos son, creando claro, estos están todos nuevos. ¿Usted se está refaccionando, se está renovando un poco el barrio? ¿Están viendo construcciones nuevas y demás? Eso sí, mira, esto es una de las áreas, lo que es la 149. Es una de las áreas que en el futuro, como algunos 5 años más adelante, va a ser ya de blanquito, en pocas palabras, tú me entiendes, de gente con dinero. Tremendo. Estos son los de antes. Estos son los de antes y esto es lo nuevo. Fíjense el contraste. Igual me gustan más los de antes, boludo. Donde sea que tú ustedes, si tú te sabes mucha historia, ¿Qué crees que son las cosas que tienen que saber las personas que están viendo el video sobre la historia del Bronx? una de las cosas como los graffiti. Hay muchas películas que representan los graffiti por la razón que es una de las cosas que se han matado gente, ha caído presos por vida. ¿tú me entiendes? Pero los graffiti, por ejemplo, eran lo de las pandillas, por Sí, ejemplo. como antes lo representaba mucho los graffiti, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Se solía matar por pandilla? Sí, aquí, es que todavía lo hacen. ¿Todavía se hace Aquí eso? sí, aquí todavía lo hacen. Wow.
Como tú sabes GTA. Sí. Ahora mismo en GTA esto es como un mapa, ahora mismo esto es como un mapa azul. Para allá abajo es verde. Para los lados que tú estabas con nosotros viene siendo como una ligación, porque la calle esa ya viene siendo la central de nosotros. La que divide. La que divide, no la que divide, sino la que nos une. Pero Nah. pues sí, ¿Escuchan la música? ese es lo que significa cuando está aproximándose verano. Es el mejor sonido que tú puedes escuchar. Primavera Es verdad, el heladero que viene haciendo ruido es buenísimo. Vamos a entrar a un project, ¿no? ¿Se llaman? Un proyecto. Un proyecto. Nueva York. No un proyecto de papel, sino que le decimos project, porque en inglés se llama project. Pero en Proyectos verdad sociales. es una vivienda. Cada vez que entres tenés que mirar el piso en el ascensor. Los proyectos siempre mira el piso. ¿En qué sentido? Porque la razón que a veces hay gente que quieren llegar a su casa, para mí ahí, como viven en el último piso, terminan viendo ahí. ¿Cómo está el piso acá, amigo? Está bien, ¿no? Para que lo sepas, tú me entiendes lo que yo te digo. Aquí hubo una vez que también salió la noticia. ¿Sí ve comer? Esto salió en la noticia aquí, este building, por la razón que una mujer iba bajando y la atracaron. Yo no sé qué fue lo que le hicieron a ella, pero le llegaron heridas y todo. O sea, en el mismo edificio. Sí, antes se atracaban en los edificios. ¿Eso qué es cámara? Sí. ¿Eso es una cámara? Eso lo controlan los policías. Te digo que el día que hagan la cosa como en China, que en China di que te pueden leer los ojos y saber quién eres tú con los ojos. Que eso viene pronto. No jodido. Miren, fíjense. Claro, estas son las casas sociales. ¿Vamos para arriba? Apartamento. Este es un apartamento, allá son dos más, este otro. Muy lindo estamos. Vamos para arriba. Yo lo subo a la patineta, aunque pesa mucho. ¡Wow! Miren la vista que tenemos de Nueva York, muchachos. Tremendo atardecer en el Bronx. ¡Qué lindo, por Dios! Esa es la línea del tren que corre el tren por todo eso hasta allá. Eso es una escuela. Mira lo grande que es de arriba la escuela y ese es el parque de la escuela. ¡Qué lindo! Para allá tenemos Manhattan. Manhattan, miren cómo se ve Manhattan allá. Todas esas Manhattan, esos son los buildings. Si tuviese la Torre Gemela, desde aquí tú las podías haber visto así grandota también. Claro. Algo bello. Yo siempre he apreciado todas las cosas, así como Nueva York se mueve, como hasta las gangas, de todo. Me gusta, no te voy a mentir, me gusta toda esa adrenalina. Pero a la misma vez, como hoy en día se está manejando, es como que ya es un sistema que ya lo estamos matando como que si fuera Call of Duty. Vamos a ver quién sobrevive o quién no sobrevive. Pero... que nos tenemos que ir por lo que pasó por la... Te caen hasta el helicóptero, te caen aquí, muchachos. Pero si nos tenemos que ir porque pasó en el helicóptero. Esos son los policías ya vaqueando, Ah, ok, nos estamos yendo porque estábamos en la terraza y pasó la policía y bueno, como es un social project, Y en helicóptero. Y en helicóptero, sí, pasó. Miren, así son las terrazas. ¿Por acá tiran la basura? Ah, para no bajar. Entonces por acá directamente. ¿Y qué? ¿Esto dónde va? Chao, nos vimos. Se va la basura. Los que trabajan en Manhattan no viven en Manhattan, viven acá capaz. Y nada más los ricos de verdad viven como upstate o tienen un penthouse en Manhattan. ¿Cuánto puede salir un alquiler en el Bronx? 2.500 al mes, depende de donde tú lo quieras. ¿En el Bronx 2.500 al mes? ¿Por menos de 1.500 no conseguís nada? Un cuarto. ¿1.500 un cuarto? ¿Pero cuánto tenés que ganar para vivir entonces? Mínimo 800, un cuarto que estés viviendo tú. Pero en mi casa yo te meto y te doy un cuarto de mi casa. ¿Cuánto tienen que ganar para vivir la vida que quieren? Yo me conformo con hasta $1,000 que me lleguen a la semana. ¿A la semana? Sinceridad, porque yo soy una persona que yo me sé comunizar, ¿tú me entiendes? Yo no soy de gato. Está bien, hermano, pero estás hablando de $4.000 al mes. Sí. ¿Eso se gana fácilmente en Nueva York? Si tú sabes mover, Tienes un trabajo bueno. si sabes de tu mano, sabes moverte o tienes un perfil bueno, ¿tú me entiendes? ¿Cómo tú le dices eso? ¿Viste cómo pasó esa moto? Aquí eso es. Sí, estos son los dirt bikes. Eso ¿Qué es son? también. Las dirt bikes, todos los motos le caen atrás, los policías le caen atrás. A cada rato te Pasaron dos motos montadas
Y siguió la vida. Okay. Y aquí ya tú puedes ver que cada bloque de aquí adentro tiene como policía en cada esquina. ¿Acá ya empieza a haber policía en la esquina? En cada esquina. En cada esquina hay policía, por la razón como te digo, que hoy en día están tratando de proteger más, que se ha soltado la gente a querer pistola, a querer echarse uno al otro para ver quién es quién. ¿Tú me entiendes? A ellos está ahí, mira, ahí paradito. Ellos lo que se van a llegar a bajarse, igual que uno. Y después cuando ya esos tigres están por la esquina, llega a ver que ya se fue. No, pero hoy en día estamos, gracias a Dios, sanos, trabajando. Tú sabes, andamos no andamos en gente. Ajá, no andamos en gente. Bien ahí, bien ahí. Mira. Un Lamborghini. En el medio del Bronx, vos te cruzás un Lamborghini. Como que para la gente que piensa que en el Bronx no encontrás un Lamborghini, está muy, pero muy equivocada. Porque acá está, miren, medio del Bronx, tremendo Lambo. ¿Cuánto vale esto? ¿$200.000? 200 para arriba. Dependiendo como tú quieras acostumarlo, como ponerle un custom. Eso aro. No, boludo, es increíble los autos. Mirá, no, boludo, están buenísimos. Esto no, yo nunca había visto una de estas, por ejemplo. Mirá lo que es. Mirá, este es el 90 y todo por 99 centavos, ¿no? El famoso todo por 99. Dique. Claro, porque 99 si entra, tú no vas a decir que de madre, ¿dónde que están los precios de $1, loco? ¿Qué me puedo comprar? Está ahí lo que cuesta, bro. Mirá, esto me llama la atención. En la licorería también decía no dogs a la... ¿Viste? Como que... No, sí, porque muchos perros... ¿Por qué? ¿Qué problema tienen con los perros que no dejan entrar a los perros a los locales? Como en pocas palabras... Eso no me gusta. Aquí son muchos perros que no son educados. Hay muchos perros que no son educados. Pero no te va a cagar en el medio del local el perro. No, pero si tú tienes tu licencia. ¿Cómo licencia de qué? Hay una licencia de que si tu perro es educado te la dan. De que si te ¿Una licencia? escuchar, ¿Pero sí. qué hace la licencia? Eso te permite que tú puedas entrar con tu perro a la bodega, así como mira. Es buenísimo, capaz que en Argentina te estás acostumbrado a ver pelota de fútbol, acá los chicos con pelota de básquet, fíjense. Mira, es el liquor store. Acá venden solo alcohol. Ajá, solo alcohol. Mira cómo está protegido también. No, boludo, mirá, está todo protegido. Ahí. No, boludo, mirá lo que es ¿me entiendes? el grosor del vidrio. Claro, está protegido para que no venga alguien y hasta tiro. La gente que tenían problemas con tal, y era como un viernes, sábado, domingo, aquí se unían y de cualquier vaina, tú sabes, ¿Eso es verdad lo que dice? Toda esta protección que tiene de los vidrios es para que no... Chao, señor, gracias. Bien, bandera de Puerto Rico. Hola, ¿cómo estamos, amigo? Tranquilo. ¿Todo tranquilo? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Esos son los amigos míos de crianza, ¿me entiendes? Bien ahí. El loco mío salió de trabajar, ¿me entiendes? ¿De FedEx? ¿Laburás en FedEx? Los verdaderos servicios lo hacemos nosotros. Hermano, ¿cuánto gana un trabajador de FedEx? ¿Cómo vas a esa pregunta si en vivo me va a tirar así para que la gente de Amazon se llene de odio? O sea, ¿Gana bien? Bacano, ellos saben. Mirá, no sabía. O sea, un trabajador de FedEx está bien pago. Eso se dice. Ya en Argentina, donde yo vivo, hay lugares donde capaz que el Uber o el pedido ya que o el Mercado Libre, que sería el tipo el FedEx, no va por miedo a que lo roben. No, en todos lugares, pero sencillamente a mí no me toca. A vos te toca, pero acá no existe, que en Estados Unidos no existe que el FedEx no vaya a un lugar. No, FedEx hacemos los pedidos donde sean a domicilio bacanamente, no somos como Amazon, lo hacemos bien. Amazon sí no entra a un lugar. FedEx a la vuelta, pidan por aquí. Eso, ¿defendés? Manager, si usted ve esto, tiene que darme una promo. Una promo, Manager, dale una promo que está defendiendo la compañía, Muy bien, hermano, muy bien. Como un altar, ¿no? Sí, esto es el altar de nuestros hermanos que fallecieron. Él murió de una puñalada. Y ellos dos murieron en un accidente de motora, que la policía los NYPD le estaban cayendo atrás y los chocaron. Y después los dejaron morirse ahí, se fueron de la escena y ya usted sabe. Uno se ahogó con su sangre y al otro se partió un pie de todo. O sea, los dos fallecieron en el mismo... Sí, míralo aquí, el otro más. No se ve muy bien porque ya fue como hace ya vamos para 3 años ya de eso ya.
esta niña que tenemos aquí pintada fue de embarazo. Y él era Era boxeador y si tú puedes ver aquí hay fotos de él aquí mismo parado. Mirá. Ese building es este que tenemos ahí. Y el otro que es el otro de allá. Ahí mismo estaba parado. Un tiroteo, yo creo que una bala perdida le dio. ¿Una bala perdida? Aquí igual que a la niña le dio una bala perdida. ¿Y acá se escuchan tiroteos? Sí, aquí han pasado muchos sucesos. No, boludo. Eso es parte de una de las balas. Sorry, excuse me. Una de las balas que entran, una de las veces que han tirado aquí así. O sea, esto es una bala que perdida de que le pegó a la heladera, digamos. Sí, una gente parece que vino por aquí, tiran, y ahí dio una. Otro tiro ahí. Tremendo. Ahí también tenés otra cámara, ¿no? Que ustedes capaz que se juntan acá, pero tenés esa cámara. Esos son, ¿Esto qué es? esos son los Ds. ¿Qué significa? Esos son los patrones, como en pocas palabras. Los verdaderos shock. Ellos están en... Ah, ¿son policías? Sí, pero son policías, detectives, ellos están para, ya tú sabes, cosas que si violencia, pistola, eso son los que andan buscando Encubierto. Son encubiertos, ellos se visten como tú y se te paran al lado. Hacen su propia misión. Pero en realidad ya ellos no pueden. Los más corruptos. Pero ya ellos no pueden vestirse como nosotros. Ya no. Tienen una regla diferente que ahora todos los policías, aunque no importa que sean detectives o sean policías regular, tienen que ponerse todo su uniforme. Ah, ellos si bajan del auto están con uniforme. Tienen que tener uniforme obligado. Ahí va.